Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y ya nos vamos a conectar con él, con nuestro columnista, día importante porque vienen todas las reacciones respecto de este anuncio, a esta reforma a las pensiones que ayer en cadena nacional detalló el presidente Gabriel Boric. Así que ya nos vamos a conectar con él, ahí está, pero de punta en blanco. Otra vez le toca. Le toca ahí ceremonia. Sí, de punta en blanco. ¿Cómo está nuestro Fernando Peña? Hola Ángela, hola Leslie, bien, me agarran para la palanca ustedes. Te ves, pero increíble. Solamente porque tengo que ir después de esto a una actividad en el Club Concepción y como sabrán, en el Club Concepción no se puede entrar si no se entra pinteado. Así que así es. Me vi obligado a colocarme una corbata. Pero bueno. Oye, sí, pues bueno, todos vimos, me imagino, atentos el anuncio, la cadena nacional que el presidente de la República hizo el día de ayer. Fue una cadena donde se explicó, cierto, a grandes rasgos, con varios titulares, cuáles van a ser las características de esta reforma a las pensiones. Yo las escuchaba temprano mientras iba a dejar a mi niña al colegio. No solamente los principales componentes o las vigas maestras, ¿cierto?, del anuncio, que yo creo que no tiene mucho sentido volver a mencionarlas, porque yo creo que ya todos sabemos que al menos lo principal, ¿cierto?, es el aumento del 10 al 16%, se crea una cuenta nocional, ¿cierto?, que va a administrar el Estado, que va a tener un componente redistributivo, intergeneracional, ¿cierto?, y que además se va a subdividir para generar ambos incentivos. Creo que un 4,2%, de ese 6% va a tener ese componente nocional y el otro un componente solidario o de reparto, se podría decir. Hay hartas dudas, sobre todo porque el anuncio no dejó claro, primero, aun cuando el presidente señala de que los fondos de las personas van a ser heredables y que van a seguir siendo de propiedad finalmente de los cotizantes. No queda claro, por ejemplo, cuál va a ser el destino del stock actual de las AFP, entendiendo que el mismo presidente anuncia que las AFP se terminan, que en el contexto de esta reforma las AFP dejan de existir. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con el stock de los fondos que a la fecha hay acumulados y que obviamente necesitan seguir administrándose? Esa es una pregunta que al menos a mí hoy día me genera inquietud. Porque si por un lado se dice que las AFPs terminan, bueno, la pregunta es de qué manera y qué entidad va a administrar el stock de fondos y de ahorros que hoy día están acumulados a la fecha y que administran las actuales AFP. Y en segundo lugar, una cuestión que yo creo que es la que lejos va a generar más discusión y más debate en el Congreso una vez que ya conozcamos el proyecto de ley, porque es importante que quienes nos escuchen sepan de que tanto esta columna como el resto de las intervenciones que se puedan hacer durante el día de hoy son en base a la información que ha circulado principalmente en redes sociales y en la página que el mismo gobierno dispuso para conocer los titulares finalmente de esta reforma. Pero hasta no conocer en detalle el proyecto de ley, sin duda que no vamos a poder aclarar muchas de las cosas que se requieren hoy día saber con certeza a propósito del anuncio del presidente. Una de esas cosas también es ¿quién administra finalmente los fondos? No solamente el 6%, porque ojo que el presidente dice que la capitalización individual sigue existiendo, sin embargo, en principio, y eso es algo que esperamos leer en el proyecto de ley, en principio, el 100% de los ahorros y de la cotización, incluido el 10% actual que va, ¿cierto?, a las cuentas de las AFP, entrarían, ¿cierto?, a esta administradora o a esta entidad estatal, y recién ahí la persona podría elegir si va a optar por una entidad privada, que ya no va a ser la AFP porque las AFP se van a eliminar, o va a decidir que básicamente sus fondos se los administre una entidad estatal creada, ¿cierto?, para estos fines y para de alguna forma entrar al pool de competencia de la administración de los fondos. Por lo tanto, en principio estamos ante un sistema muy distinto, radicalmente distinto al que conocemos. Y eso obviamente abre dudas de, bueno, ¿qué tan mixto es el sistema?
porque si bien el presidente anuncia que va a haber un componente de capitalización individual, en principio, y eso es lo que yo al menos a lo que pude llegar en mis pesquisas hasta altas horas de la noche, es que tanto el 10,5% como este nuevo 6% adicional que se anuncia, que son cuentas nacionales finalmente, finalmente todo esto ingresaría inicialmente a una gran entidad nueva, y recién ahí las personas podrían decidir si estos recursos se administran a través de una entidad privada o estatal. Ahora, hay varias preguntas, porque primero, ¿dónde se administra el stock? ¿Qué hay actualmente? ¿Quién lo administra? Y en segundo lugar, hasta que la reforma entre en régimen, también cabe la pregunta de, bueno, ¿cómo se van a administrar este 6% adicional? ¿Van a tener las personas la posibilidad de elegir, o evidentemente esta puerta de entrada va también a generar un incentivo a que finalmente sea el Estado el que vaya monopolizando de a poco finalmente la administración de los fondos, que es un sistema más parecido a un sistema de reparto en ese sentido? Si esa es la lógica, se parece más a un sistema de reparto que a las cuentas nacionales que algunos han defendido, y que el estándar OCDE que algunos han señalado al cual se acerca básicamente esta reforma. Fernando, pero más allá de proyectos más o proyectos menos, hay algo que sí es cierto, que es esta demanda bastante transversal de que al sistema de pensiones hay que hacerle modificaciones. O sea, nosotros recordábamos, y si tú nos escuchaste al comienzo, decíamos, oye, las grandes movilizaciones que veíamos antes del 18 de octubre de 2018 eran justamente por este tema. Se necesita, y había un movimiento que la verdad era bastante variopinto. Había muchos rostros que decían, sí, hay que hacer una reforma a las pensiones. Hoy día se puede trabajar o se puede llegar a unar en base a este proyecto. A eso voy yo. Este proyecto da como para que las distintas coaliciones puedan trabajar, porque siempre se sabe que cuando se presenta un proyecto nunca es el que termina, Claro. siempre hay Y modificaciones. sobre todo lo que comentamos al principio, o sea, ya los dos expresidentes intentaron también hacer una reforma que en esta materia no prosperó, entonces igual ha sido un tema que siempre está ahí en la palestra, Claro. como una especie de deuda que se tiene un poco respecto a poder modificarla. Entonces, ¿da este proyecto, según lo que se ha podido, por lo menos lo que se puede aventurar después de esta cadena nacional, da para trabajarlo o no da? O sea, de los titulares que hemos conocido, de lo que se sabe hasta ahora, yo creo que hoy día el gobierno no tiene los votos para aprobar esta reforma. Y por una razón muy Así como sencilla. está. Así como está, yo creo que no sale. Y por una razón muy sencilla. ¿Recuerdan que del antiguo intento, de los antiguos intentos legislativos que se han hecho para avanzar en esto, siempre la gran piedra de tope fue cómo se administraban o cómo se distribuía la administración de este 6% adicional? Y por mucho tiempo la discusión fue que lo lógico o lo ideal era que un 3% lo administrara el Estado, y que el otro 3% fuese, ¿cierto?, a las cuentas de capitalización individual. Sin embargo, hoy día lo que nos dicen es que el 6% lo va a administrar el Estado, pero que además el 10% actual entra por default, básicamente, también a la administración estatal, y que recién ahí las personas van a poder decidir si lo administra una entidad pública o una futura entidad privada, porque no sabemos cuál va a ser esa entidad privada tampoco, porque la AFP se supone, bajo lo que el presidente anuncia, dejan de existir. O sea, Entonces, y de hecho, Sí, perdón, Ángela. Fernando, de hecho yo no sé si tú recuerdas, y también Leslie, yo no sé si ustedes recuerdan que en los intentos anteriores también una de las grandes críticas era cómo achacarle, entre comillas, al Estado una tarea que puede ser monumental, creando un poco más de burocracia en el fondo. Una de las discusiones que se daban era como, ¿cómo hacemos que el Estado administre cuando sabemos que el Estado quizás no tiene los brazos suficientes para ser un buen administrador? Claro, ahora igual estaba leyendo en el Mercurio, que también viene ahí un poco desplegado también precisamente lo que mencionaba Fernando, de que las FP pueden de tomar la decisión de transformarse en lo que va a ser inversores de pensiones privados, IPP, que es como esta entidad privada en el fondo que indica el presidente que va a ser los encargados también, o una de las opciones
de poder gestionar Claro. también los Claro, pero con condiciones también muy distintas. Cambian las condiciones en el cobro de comisiones, los mismos riesgos, ¿cierto? Que fue una crítica que siempre ha estado presente, ¿cierto? A la AFP. Pero son detalles que yo creo que hay que analizar cuando conozcamos el proyecto de ley. Ahora, respecto a las condiciones políticas, yo reitero, creo que hoy día, si el proyecto tal cual el gobierno lo presentó ayer tuviera que someterse a votación en el Congreso, creo que no tendría la aprobación y no podría convertirse en ley porque hay muchas dudas todavía respecto a la conveniencia de que el Estado finalmente termine monopolizando la administración del sistema completo, que es básicamente lo que hoy día se está proponiendo. Porque, claro, se dice que la capitalización individual va a seguir existiendo, sin embargo, queda condicionada. O sea, por default, los ahorros del 10% actual pasan, ¿cierto?, a al menos el sedazo inicial de una entidad estatal. Y recién ahí la persona va a poder elegir si lo administran estas nuevas entidades particulares o lo que va a ser eventualmente una AFP o una entidad estatal. Por lo tanto, quedan muchas dudas, ¿cierto? Porque este es un modelo que en el resto de Latinoamérica, el caso más extremo, ¿cierto?, el de Argentina, es archiconocido. Sabemos cómo el Estado finalmente ha terminado generando un sobreendeudamiento brutal en materia previsional, porque en la práctica es un modelo insostenible. O sea, en el mundo, y yo mencioné el caso más extremo, ¿cierto?, el caso argentino, pero no es el único ejemplo. Y en Europa también es un modelo que se ha ido ajustando. En el caso de España, por ejemplo, que también, y en el caso de Francia, la discusión hoy día es cómo ir retrasando incluso la edad de jubilación, porque para el Estado se le hace muy difícil mantener con la fuerza laboral actual los niveles de pensión y de gasto de la población adulta. Entonces, yo creo que esta es una reforma y una discusión, mejor dicho, que hay que tenerla de manera muy, 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 muy ponderada, evitar la sobreideologización que muchas veces recorre esta discusión, porque yo entiendo el ánimo del gobierno de justamente entregarle un rol protagónico al Estado. Sin embargo, hoy día la atmósfera yo creo que no es muy propicia. El gobierno viene de perder un plebiscito. Creo yo que además los retiros ayudaron a reforzar, o al menos ayudaron en algo a la sobrevida de las AFP, porque de alguna forma las personas comenzaron a valorar el rol práctico que las AFP tienen, ¿cierto?, en la sociedad, al menos desde el punto de vista de la liquidez o de los recursos que se permitieron obviamente disponer con los retiros. Se Y lo quiero o no, documentaron más también. Había gente que recién supo ahí en qué fondo estaba o en qué AFP claro, estaba. pero como sea la AFP, yo creo que yo creo que algo ganaron de todo esto, por carambola, porque nunca lo buscaron, fue un efecto no deseado, pero yo creo que las AFP hoy día tienen una reputación y un momentum, si se quiere, bastante mejor al que tenían hace 5 o 6 años atrás. Entonces, creo yo que más allá de la carga ideológica o la discusión política pequeña, yo creo que hay que pensar esto como una reforma de Estado, porque efectivamente si uno mira en las últimas décadas, desde la creación del pilar solidario en el gobierno de la presidenta Bachelet, pasando por la creación de la pensión garantizada universal en el gobierno de Sebastián Piñera, uno lo que ve es una trayectoria, y es una trayectoria de hecho virtuosa, que lo que ha ido haciendo es ir mejorando la calidad de vida de las personas y aumentando los niveles de ingresos de los adultos mayores. Y ese creo yo debe ser el foco. Por lo tanto, creo yo la izquierda no debiese engolosinarse primero con la idea de que el Estado adquiera un rol monopólico finalmente en la administración de estos recursos. Y por otro lado, creo yo también, siendo justo, creo la derecha no puede negar la sal y el agua y no puede tampoco pretender transformarse tampoco o hacer, mejor dicho, una defensa corporativa de la AFP, porque eso no es su rol. Yo creo que hoy día la derecha tiene una oportunidad también de hacer eco lejos de una de las demandas sociales más sentidas por la población y entender de que este es un problema que hay que resolver con urgencia. O sea, esto no puede seguir esperando. Un poquito respondiendo a tu pregunta, Ángela, yo coincido de que esta no es una discusión para darse gustitos, ni es una discusión para entrar en un tironeo pequeño y escandaloso con el gobierno, sino más bien es una discusión donde incluso la clase política tiene la oportunidad de conectar, creo yo, con la gran mayoría. Se puede reivindicar a través de discusiones de este tipo, creo yo, el rol
y la importancia que tienen los poderes del Estado para finalmente atender urgencias sociales. Y por lo tanto yo espero de verdad que el gobierno ceda, que el gobierno ojalá tenga la flexibilidad para poder incorporar los requerimientos o la visión de la oposición, y que también la oposición tenga la solidaridad y la visión de Estado de que este es un tema que no puede seguir esperando. Yo, lamentablemente, creo que hay un elemento adicional que conspira también para que esto sea más expedito, y que es la situación económica. Ayer yo discutía en Twitter con alguien a propósito de la oportunidad, porque estamos entrando en un momento, en una fase recesiva, y obviamente para cualquier empleador, para cualquier empresario o para cualquier persona que genere empleo y que tenga una planilla de recursos humanos hoy día, subir sus costos en un 6%, porque es importante que quienes nos escuchen sepan de que este 6% adicional que la reforma plantea es con cargo al empleador. Entonces tú entenderás que en momentos de contracción, en momentos de deterioro de la economía, va a ser súper difícil para muchos emprendedores, sobre todo para emprendedores, para muchas pymes, mantenerse sobre la línea de flotación con una exigencia de este tipo. Ahora yo también entiendo el emplazamiento que se hace desde el oficialismo, de que bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Porque claro, yo también entiendo de que pareciera ser que siempre vamos chuteando la pelota y que nunca al momento. Yo también entiendo ese argumento, pero también hay que ser realista y entender de que hoy día la situación económica no está, no es propicia finalmente para empujar reformas de este tipo, porque lo queramos o no, vamos a deteriorar aún más, creo yo, la situación macroeconómica, y vamos a perjudicar finalmente la posibilidad de muchos emprendedores y pymes de poder salir adelante. Fernando Peña, nuestro columnista, nos ha venido a dar también esta visión, pero bien en calentito respecto de estos anuncios hechos por el presidente Gabriel Boric. Vamos a estar a la espera de los proyectos y ojalá, yo creo que todos nos unimos en que ojalá esta sea una discusión seria, sin gustos políticos, y ojalá en pos de poder ir avanzando en una demanda que ya lleva bastantes años y que es bastante transversal en nuestro país. Fernando Peña, Sí, queremos agradecerle. sí, no, pues gracias a usted. Y ya habrá ocasión de discutir quizá o de conversar, mejor dicho, cuando tengamos el proyecto de ley. ¿Ah? Pero yo me quedo con el punto de que es importante entender que acá lo que está de fondo es la calidad de vida de millones de adultos mayores que por años han tenido pensiones miserables. ¿Ah? Y eso hay que decirlo con todas sus letras. No está la situación para ni tapar el sol con un dedo, ni tampoco para querer llevarse la pelota para la casa. Y por eso es que yo espero que ojalá tanto oposición como gobierno pongan por delante el bienestar de la población, de nuestros abuelos, de nuestras familias, que son finalmente las que se van a ver beneficiadas de esta reforma. Así es, todos vamos para allá finalmente. Todos vamos hacia Así ese es, camino. todos indeclinablemente nos Todos vamos acercamos a hacia ese camino. ese momento. Todos los que también ahí trabajamos vamos hacia ese camino y por supuesto que es un tema que preocupa. Oiga, que le vaya muy bien en su evento ahí. Va a ser Muchas el más gracias. elegante. Va a ser el más Sí, elegante. sí, sí, voy con buen pronóstico al menos. Cuídate mucho, Fernando. Gracias, También, Fernando. cuídense. Chao, chao. Oye, sí, bueno, vamos a estar a la espera de este proyecto que el gobierno debería presentar dentro de los próximos días y también a ver las reacciones políticas y de cómo se va desenvolviendo este diálogo. Sí, importante lo que decía Fernando en la última parte sobre que finalmente ahora también el rol es del Parlamento de poder conversar, pero esto de forma sincera y para lograr avances y no tratando de te doy esto, pero con otro lado te comprometo con otra cosa, sino que hablando en serio, porque esto ya es una problemática que se extiende hacia varios años y la idea entonces es que se llegue, desde este proyecto se comienza a trabajar evidentemente en mejorarlo también, adecuarlo, pero evidentemente ya de forma seria y no con ningún tipo de gustitos personal. Así que es un llamado de atención también para los parlamentarios de que ahora tienen la opción de ahí resarcirse de todos los males que han hecho. Oye, y siempre se puede trabajar sobre lo que se presenta, sobre lo que existe, Sí. y ojalá que también el gobierno tenga la altura de miras para poder ir a lo mejor desprendiéndose de cosas que ellos quieren, pero en pos de un bien común mayor. El diálogo ahí, el consenso, ir cediendo cada una de las partes, también ir cediendo un poco, creo que puede hacer que esto avance, este proyecto en específico, y por fin tengamos una reforma en esta materia.